Bendiciones, sean todos muy bienvenidos. Buenas noches. Nos encontramos nuevamente abriendo la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, guía, dirección y poder apreciar, valorar y vivir en la hermosa palabra. Estamos dando nuevamente una mirada a los salmos y continuamos con este hermoso Salmo 119. Hoy estaremos desde el verso 105 hasta el verso 112. En esta ya estamos avanzando en la segunda sección de este hermoso Salmo. Recordando, son 22 secciones divididos en 8 versículos cada uno de ellos. Así que hoy nos encontramos ya bien avanzados, pero apreciando y valorando este hermoso salmo, que son los himnos del Espíritu Santo, que nos ayudan, que nos dan instrucción y que nos hablan de las experiencias, de las vivencias de los salmistas, que en medio de los tiempos que vivían, en medio de las situaciones que enfrentaban, nos enseñan a vivir cerca del Señor, a buscar su presencia. Y como este hermoso salmo nos enseña, esta hermosa sección, a perseverar, a avanzar, a caminar con una determinación inquebrantable de vivir en la palabra de Dios. Así que le pedimos al Señor su dirección en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra que nos fortalece, esta palabra que es vida, esta palabra que es viva, que nos da la fuerza, que nos guía en medio de cualquier situación que podamos vivir o enfrentar. Le pedimos, Señor, tu bendición y que al mismo tiempo sea tu palabra transformando, tocando, llenando nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, vamos a dar lectura a estos versículos y luego entonces estaremos viendo estas hermosas gemas, estas hermosas joyas que salen, que brotan, que emanan de la hermosa palabra de Dios. Dice el Salmo 119, verso 5: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Qué hermoso. Esto es un himno del corazón, un himno donde nos lleva a la realidad continua, presente de cada ser humano y más específicamente de cada hijo de Dios. En la sección anterior, desde el verso 97 al 104, no hubo alguna petición, no hubo alguna queja, al contrario, solamente era un testimonio y una alabanza. Era como un respiro que tomó el salmista, pero nuevamente ahora se encuentra en medio del sufrimiento, en medio del peligro y en medio de la persecución. Pero él avanza con una determinación y con una constancia inquebrantable, una constancia ante toda adversidad, y esto debe de ser de aliento y fortaleza para nuestra vida. El salmista que conocía al Señor, que caminaba con el Señor, que podía apreciar y vivió en su vida la presencia, el poder, el propósito, la gloria, la fortaleza de Él en su vida, y Él nos enseña que
constantemente tenía situaciones difíciles que enfrentar, pero de la misma manera nos enseña a cómo depender del Señor. Y lo primero que vemos en este hermoso salmo es que comienza diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra. El valor de la palabra de Dios, palabra que es viva, que es eficaz, que es indestructible. Esa hermosa palabra de Dios que es inerrante, no hay error en la palabra. Muchos andan buscando la forma, la manera, algunas palabras o contextos históricos para señalar algún error, pero hasta el momento de hoy lo que la palabra de Dios lo que hace es complementarse y enseñarnos de que no tiene error. También la palabra de Dios es infalible. Eso quiere decir que la palabra de Dios ha cumplido lo que dice y cumplirá lo que está escrito. No hay error y también cumplirá todo lo que está en ella escrita. También la palabra de Dios nos enseña acerca de una persona, la persona más maravillosa que pueda jamás existir, el Eterno. Nos enseña del Señor Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Nos enseña que el Señor es vida, que el Señor es luz, que el Señor es vida, que el Señor es amor, que el Señor es gracia, que el Señor es misericordia. Nos enseña de la bondad de Dios, de su salvación. Nos enseña de su vida, de su sacrificio, de sus milagros, de su testimonio, y nos enseña de ese hermoso plan que Él tiene para con nosotros. Él viene por su iglesia, Él viene por los suyos, y eso es algo maravilloso. Esto nos enseña la palabra de Dios. Ahora, en nuestra vida, en nuestro caminar, sí, como la sección anterior, hay momentos donde todo marcha bien, donde no hay situaciones difíciles. Dios nos permite atravesar momentos de alegría, de gozo, que quisiéramos que siempre fueran más extendidos, más largos, más profundos, pero también nos enseña que viene tiempos de tormenta, que vienen tiempos de aflicción, que vienen tiempos de lucha. Él lo describe como tiempos de aflicción. Dice: afligido estoy, y dice: en gran manera. Y también vienen tiempos de peligro, como lo describe en el verso 9. Mi vida está de continuo en peligro. Estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo que odia la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está aquí, después de ser atacada, aunque es el libro más leído en la historia y en el tiempo presente, es el libro más atacado, es el libro que más han perseguido, pero es indestructible, está hasta el día de hoy, continúa siendo el libro más vendido. Hay un sinnúmero de versiones, hay un sinnúmero de traducciones a diferentes miles de idiomas, y la palabra continúa esparciéndose, porque la palabra es vida y nos habla de aquel que la inspiró, y de aquel que la ilumina, y de aquel que la sustenta, y de aquel que nos hace llegar esa palabra, y que esa palabra forma y toma vida en nosotros para fortalecernos, para darnos ánimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado pasando por momentos de aflicción, de lucha, donde los pensamientos, donde el ataque del enemigo, donde la presión del mundo está allí como que aplastándonos, y cuando vamos a la palabra, entonces tomamos fuerzas, tomamos aliento, tomamos como una especie de una nueva bocanada de aire, y allí entonces somos vivificados, reanimados, fortalecidos, y por eso estamos hoy de pie, a pesar de todo lo que podamos enfrentar. Esa palabra, dice en el verso 105, es a mis pies una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara que ilumina,
que esclarece, y vean, no es una especie de poste fijo allí estable, no, es una lámpara que alumbra en el camino mientras Él va avanzando, mientras cada uno de nosotros avanzamos en este peregrinaje, en esta vida. Entonces esa palabra es esa lámpara que nos ilumina. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y la palabra nos lleva a Jesús, quien es esa luz eterna que ilumina nuestra vida, que disipa toda oscuridad, que nos ha sacado de las tinieblas y que nos ha llevado a esa luz admirable que es su hermosa presencia. Entonces nosotros avanzamos, nosotros caminamos. En este mundo de aflicción nosotros no podemos escondernos, no saldríamos de nuestras casas, no haríamos absolutamente nada. No, nosotros caminamos, avanzamos, y le pedimos al Señor que en medio de ese camino, en medio de ese avance, que Él ilumine nuestro camino. ¿Y cómo lo hace? A la luz de la palabra de Dios. Y también dice: es lumbrera a mi camino. Ese avance, esa continua marcha hacia el pos de lo supremo, hacia nuestro destino final como peregrinos, como extranjeros. Avanzamos en este mundo que parece un desierto, y lo hacemos gracias a la palabra de Dios, que es lumbrera a nuestro camino. Y por eso la Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todo aquel que quiera vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al testimonio de Dios, padecerá persecución, persecución del mundo, persecución del enemigo, y aún de nuestra propia carne, que muchas veces se levanta y quiere tomar el control de nuestras vidas. Pero cuando acudimos al Señor, que nos enseña cómo debemos conducirnos en este mundo, y lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que debemos de caminar en el Espíritu, ese Espíritu que es luz, que debemos de ser guiados por el Espíritu que guía nuestra vida y nuestros pasos. Entonces, Él sabe, Él entiende que esa palabra es una lámpara, que es una lumbrera, y que Él está avanzando en su camino, y que en medio de ese camino Él tiene y ha hecho una resolución, ha tomado una determinación, y no importa si el tiempo, como los versos anteriores del 97 al 104 son tiempos agradables, o como en los tiempos del verso 105 al 112 son difíciles, Él sostiene la misma determinación. Él dice: juré y ratifiqué. No solamente se comprometió, sino que ha ratificado ese compromiso inquebrantable de vivir de acuerdo a la palabra. Dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es importante que cuando nosotros hacemos un compromiso con el Señor, de cualquier índole, cuando le decimos al Señor: Señor, heme aquí, nos mantengamos aquí. Cuando le digamos al Señor: envíame a mí, estemos siempre dispuestos a salir a hacer la voluntad del Señor. Que cuando nosotros damos nuestro sí sea sí. Que cuando nosotros nos comprometemos en alguna área de la vida de la iglesia, lo hagamos como para el Señor, lo hagamos con determinación, a pesar de la lucha y los problemas que estemos enfrentando. Debemos tener esa seriedad con el compromiso que hemos hecho y que ratificamos delante del Señor y de la iglesia. El rey no era una persecución cualquiera, era su propio hijo, era su propia familia, era el rey. Lo perseguían no para acusarlo o para simplemente castigarlo de alguna manera, lo perseguían era para matarlo, y él era consciente de eso, y a pesar de toda esa oposición, él dice: juré y ratifiqué.
Qué importante es, por eso es que la palabra de Dios nos dice que cuando nos comprometamos con el Señor, nosotros no seamos como los insensatos que se olvidan de ese compromiso que han hecho con el Señor, sino que estemos siempre dispuestos a agradarle al Señor en todo lo que nos hayamos comprometido. Y Dios quiere una iglesia comprometida con su voluntad. Dios quiere una iglesia comprometida a predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a pesar de la oposición que podamos enfrentar. Esta palabra es viva, esta palabra ha sido atacada, esta palabra ha sido perseguida y esta palabra permanece porque, como nos enseña, que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso es, qué seguridad nos da, qué tranquilidad nos da esa verdad maravillosa, esa promesa del Dios de la palabra. Vean, él dice que está afligido en gran manera y en medio de esa lucha, en medio de esa aflicción, él le pide dos cosas al Señor. Número uno, vivifícame, oh Jehová, dame esa vitalidad, devuélveme esa energía, renuévame en mi ser interior, haz una obra que no la pueda hacer un protocolo, que no la puede hacer un programa, que no la puede hacer una estrategia, que no la puede hacer una iglesia, que no la puede hacer un ser humano. Es algo que puede hacer solo y únicamente el Señor. Por eso le dice, vivifícame. Y el Señor nos vivifica a través de su palabra. El Señor nos habla, el Señor toca las fibras más sensibles de nuestro corazón. A todos nos ha sucedido que en momentos de aflicción abrimos un pasaje de la Escritura y ese pasaje como que cobra vida en nuestro ser, y ese mismo pasaje de la Escritura usado por el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra mente y comenzamos a ver las cosas a la luz de los ojos de Dios y comenzamos a apreciar el verdadero valor y el significado de lo que es servirle al Señor en medio de la oposición. Así que vivifícame es la primera oración y es lo primero que hace el Señor en nosotros. Cuando el Señor nos vivifica, entonces podemos entender su palabra, podemos valorar su palabra, podemos sujetarnos a la palabra de Dios, porque es esa obra que el Señor y solamente el Señor puede hacer en nuestros corazones. Él dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Por eso es que debemos de predicar la palabra, enseñar la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí y dan testimonio de mí, y porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y también la palabra nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En este tiempo moderno en que la iglesia está invadida por estrategias, por programas, por métodos, por elementos que vienen a sustituir la palabra de Dios y a tomar el espacio y el tiempo de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, y eso es algo lamentable. Debe ser la palabra, porque solamente la palabra es la que nos da esa fe sólida para creer, para vivir y para caminar en victoria. Como dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y lo segundo que él le pide, y es lo segundo que hace el Señor en nuestra vida, está allí en el verso 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Primero nos vivifica y luego nos enseña. Y cada día es una enseñanza, cada batalla es una nueva enseñanza, cada momento en la palabra es una enseñanza. Nosotros somos discípulos y eso significa aprendices, y constantemente estamos
aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo a cómo conducirnos en este mundo, aprendiendo a sujetar nuestros deseos pecaminosos, aprendiendo a depender del Señor. Somos aprendices y debemos de tener esa misma actitud. Señor, enséñanos. No nos lo sabemos todo, no tenemos toda la experiencia, los años que nos quedan no son suficientes para adquirir toda la capacidad y todo el conocimiento, pero a cada día, a cada momento podemos pedirle al Señor que nos enseñe en medio de las pruebas, y muchas veces el Señor usa esas pruebas precisamente para enseñarnos grandes lecciones de fe. Qué importante. Vean, el salmista habla de 3 elementos en este salmo. En primer lugar, habla de mis pies, y sus pies están andando, avanzando. Es decir, que nuestra vida cristiana es una vida de avance, es una vida de experiencia, es una vida que se vive en medio de las circunstancias cualquiera que sean, pero es una vida, son unos pies que dan pasos. A veces damos pasos más cortos, a veces damos pasos más avanzados, más extensos, pero nos mantenemos en el camino. Él dice, y lumbrera a mi camino. Mantengamos nuestros pies en el camino. Eso quiere decir que vivamos la vida que el Señor quiere que vivamos, que nos mantengamos allí derechitos por donde el Señor quiera conducirnos. También Él habla en el verso 8 de su boca. Él dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Son sacrificios voluntarios. El Señor no subyuga y somete a nadie por la fuerza, aunque Él es soberano, pero nosotros cuando nos comprometemos con nuestros labios, cuando le decimos sí al Señor, cuando le decimos sí a la obra del Señor, entonces son sacrificios voluntarios, brotan y surgen de una actitud de gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y por eso debemos de hacerlo con la mayor alegría, con el mayor contentamiento, aún paradójicamente a pesar de la adversidad. Y lo tercero que menciona es el corazón. Dice, porque por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mis pies en el camino, mis sacrificios voluntarios de mi boca y también el gozo de mi corazón. Vean, todos estos elementos que nos hablan del compromiso, de la vida, del caminar, de la dependencia. Qué importante es entonces que el salmista menciona aquí el corazón. Vean, a partir del verso 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo, me pusieron trampa, me pusieron un anzuelo. El problema no está en el anzuelo, el problema es que mordamos el anzuelo. Siempre va a haber anzuelos alrededor nuestro para tratar de atraparnos, pero cuando somos conducidos por la palabra de Dios, cuando nos mantenemos enfocados en la verdad de Dios, podemos reconocer esos anzuelos que quieren atraparnos para luego devorarnos. Y dice él que en medio de todo eso, yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón incliné a cumplir tus testimonios de continuo hasta el fin. Así que de continuo hasta el fin debemos de confiar con todo nuestro ser, con gozo en nuestro corazón, con una mejor actitud, que esos anzuelos y esas trampas del enemigo no nos distraigan, sino que nos mantengamos en el camino, que no nos desviemos, que no nos olvidemos de la palabra de Dios, que dependamos del consejo sabio de la palabra de Dios, que dependamos cada día de la sabiduría, de la presencia, del amor y de la gracia de Dios que nos expresa
en su hermosa palabra. Cuando dice de continuo hasta el fin. Gracias, Señor, por tu palabra, que de continuo hasta el tiempo, Señor, en que tú lo determines, en que nos lleves a tu presencia, o que tu presencia venga por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el camino, que nuestros pies estén avanzando, pero avanzando en tu camino, que nuestros labios, con lo que nos comprometamos, esos sacrificios voluntarios, en las cosas que te hemos dicho sí, Señor, lo mantengamos siempre presente y que seamos consecuentes con nuestro compromiso, y que de la misma manera, Señor, tú guardes nuestro corazón, que esas trampas alrededor de nosotros, Señor, no tomen control y posesión de nuestro corazón, que no sucumbamos, Señor, ante las artimañas del enemigo. Guárdanos, que nos mantengamos enfocados en tu palabra de continuo hasta el fin, para que así, Señor, tú seas honrado, y para que así tú seas glorificado, y para que así nosotros seamos de testimonio de tu presencia, de tu poder y de tu gran bondad. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona que pueda sentirse de la misma manera en una gran aflicción, que pueda sentirse perseguido, que pueda sentir que está sucumbiendo. Sosténle, Señor, sosténle con el poder y con la presencia de tu Santo Espíritu, y el poder y la sabiduría de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios les bendiga. Cada miércoles una mirada a los salmos, y de la misma manera, con gozo, con alegría y con la mejor disposición, venimos a hacer sacrificios de labios, frutos que confiesan la grandeza y el poder del Señor, aquí en Casa de Oración, Brandon, Florida, Alianza Cristiana y Misionera. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan una maravillosa noche.